pues muchas gracias por venir. Quisiéramos que nos des desde el comienzo tu historia, tu mini biografía, dónde comienza tu vida y después un poquito de cómo te trasladaste para acá, para este país. Bueno, yo soy de Cali, Colombia. Es una ciudad tropical, hermosa, de gente alegre, de gente feliz, salseros por nacimiento, no por cultura, sino por nacimiento, eso viene en la sangre. Nací allá en 3 de octubre, hace 54 años ya. All right. 54 años ya. Viví muy contenta porque vengo de una familia grande, 5 hermanos, mi papá y mi mamá. Tuvimos una infancia feliz porque experimentamos muchas cosas, o sea, fuimos una familia que experimentó lo que es pasar trabajo, pero también supimos lo que es hacer esfuerzo para superar. ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? Tengo una hermana y tengo 3 varones. Uno de ellos era mellizo, los dos últimos fueron mellizos, murió cuando tenía 7 años. Una pérdida, yo creo que la mayor pérdida que he tenido en la vida. Y dos varones, yo soy la mayor de todos. Eso te iba a preguntar, ¿cuál era tu posición? Yo soy la jefe del clan de hermanos allí. Entonces, sí, éramos 7 en la familia. Muy bien. Y entonces, ¿qué anécdotas, qué historias pudiste aprender a través de tu niñez que te impactaron en una forma, se formaron? Mira, en mi familia hubo cosas que me marcaron mucho, por ejemplo, el valor por la música. Pero no te estoy hablando de la salsa porque eso vino ya cuando entré a la universidad. El valor por la música, siempre la música clásica en mi casa, los domingos era de escuchar música clásica, lo que le llamábamos música suave en Colombia, que era música instrumental. Le dimos mucho valor a eso, le dimos mucho valor a la lectura. Mis hermanos son unos asiduos lectores y eso lo aprendimos de mi papá y de mi mamá. ¿De todo un poco o tienen temas específicos? No, de todo un poco. De todo un poco. Nos gusta mucho la novela, pero también mucho los libros de diferentes tipos de temas. Y la lectura fue algo vital. Yo creo que eso nos marcó a nosotros mucho. Y como te digo, tuve una madre que trabajó mucho, una madre trabajadora, muy manual. Yo creo que la parte de arte, como lo había dicho anteriormente, la sacamos de mi madre, porque fue muy manual, trabajó siempre con sus manos. ¿Eso era parte de lo que ella hacía para ganarse su vida? Sí, para ganarse la vida. Mi papá fue siempre político. Okay. Entonces, mis hermanos y yo somos muy políticos. Y ahí viene esa parte. Sí, nos encanta. A mí, yo siento una pasión por la política increíble, lo mismo mis hermanos, y nos movemos, giramos en torno a eso. Okay. Esa el arte, la música y la política. La música, la política y muchas cosas más. O sea, es que... Muy lindo. La lectura lo lleva a todo a uno. Yeah. Diferentes mundos. Sí. Travel. ¿Y en qué momento te lanzas para acá, para Estados Unidos? ¿Qué sucede? Bueno, yo estaba, cuando salí de la universidad, estudié idiomas, lenguas modernas, que no era mi carrera, no era lo que yo quería hacer. Yo inicialmente era la arquitectura, pero terminé haciendo idiomas. Estaba muy contenta con esto. Pero cuando terminé, entré políticamente a trabajar a la alcaldía, en la alcaldía de Cali, y me estaba desempeñando como coordinadora de recreación y deporte. Me encantaba eso, pero se presentaron ciertas situaciones políticas, como es un puesto político, entraron algunos confrontamientos y... ¿Cómo lo resolviste? No los resolví,
a mi manera, pero aquí estaba el que es el papá de mi hijo y me dijo, vente para acá, vamos, explora este mundo acá. Y yo dije, sí, porque o me matan o los mato, una de dos. Entonces, se puso la cosa bien seria. Se puso la cosa seria en Cali. Entonces me vine para acá y empecé a explorar este mundo. Eso fue en el 91. Posteriormente, 3 años después, tuve a mi hijo, que él fue el que me ancló aquí. Eso, ahí está el anclaje. Y fíjate, qué historia más interesante, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención el hecho de que son o eres tan ávida a la lectura, porque a mi entender y según mi experiencia, la lectura siempre te prepara a ti para el cambio. El cambio es perenne, ¿no? Y los seres humanos más como que vivimos ahí, qué va a pasar y demás, y lo más seguro que tenemos es el cambio. Pero cuando una persona está inmersa en la lectura, su mente se acostumbra básicamente a la variedad, diferentes temas, diferentes tópicos, y a mi entender, se le hace mucho más fácil ese periodo de transición, y básicamente en tu caso que te interesaste por los idiomas, ¿no? Y me imagino que allá estabas, el hecho de estar considerando el inglés, pues como consecuencia viene el conocer la cultura del país, de ese idioma. Así es que me imagino cuando llegaste aquí, porque uno, ¿verdad?, tiene muchos conceptos, pero cuando realizas, llegas a ese momento de la realidad, que llegas a los Estados Unidos por primera vez, ¿a dónde llegaste? ¿Y cuál fue tu impresión? Porque sabemos que hay unas diferencias entre Latinoamérica y Estados Unidos, culturalmente y social. ¿Cuál fue tu primera impresión? Bueno, ¿Qué te causó? Pues te digo, primero que todo, hay un concepto en la América Latina que yo crecí, ¿okay? Que fue una América Claro. Latina de convulsiones políticas y sociales. Yo crecí en el movimiento estudiantil que fue el más, yo puedo decir que fue el más fuerte que haya habido en Latinoamérica en esa época. Correcto. Y por supuesto tenemos un concepto de lo que ha hecho Estados Unidos en nuestros territorios, Correcto. que no está equivocado. Por eso pregunto. Exactamente. Entonces, yo no vine aquí porque yo quería venir, te lo digo honestamente. Fue por la situación seria. Fue por la situación seria y porque, como digo, estaba el padre de mi hijo aquí y entonces me dijo, Alina, empieza a explorar algo. Yo estaba muy reticente a hacerlo, lo confieso, porque tenía mis conceptos bastante políticos, bastante arraigados sobre este país. Cuando llegué aquí, me encontré afortunadamente con otro lado, de que fue el conocer a la gente que vive aquí. ¿Cómo te impactó eso? Me impactó porque yo creí que iba a conocer gente que me iba a transgredir, me iba iba a causarme molestia en mi estadía aquí, pero no, o sea, no, de pronto el haber venido con el idioma, con mi carrera ya establecida, ayudó a que el camino fuera más fácil, ¿no? Pero sin embargo, vi personas que no estaban en las mismas condiciones sufrir el rechazo y la discriminación. Entonces me encontré con dos facetas. Yo creí que me iba a encontrar con una sola faceta, pero no. Fueron dos facetas, una agradable, la otra no muy agradable. Y sí, conocer un nuevo mundo, o sea, esto me hizo, y conocer otros mundos, porque lo que tienen los Estados Unidos es que es una conjunción de mundos, de culturas, de razas, de modos de pensar, de pensamientos, de filosofías, ¿no? Entonces, fue muy bonito porque, claro, uno cuando está en su país vive enclaustrado en una sola cultura, o muchas miniculturas, porque las personas de los caleños son diferentes a los bogotanos, a los paisas, a los de la costa, pero sin embargo siempre estamos metidos en una burbuja. Cuando llegamos aquí empezamos a conocer gente de otros continentes, sí. Nos damos cuenta de que, wow, el mundo es muchísimo más extenso de lo que nosotros creíamos. Efectivamente, una perspectiva muy interesante. ¿A qué te dedicas
hablar sobre las impresiones. Todo cambia cuando uno empieza a conocer. Pasa mucho que nosotros empezamos a señalar, a juzgar cuando no tenemos el conocimiento, ¿no? Es muy diferente cuando ya lo experimentamos en carne propia. Muchas cosas aprendí a hacer aquí en este país. Una de las primeras cosas, yo me acuerdo muy bien que fui camionera. Yo no sé, interesante. Sterling, si tú me conociste en esa época, que yo manejaba mi camión, la primera vez. Trailer truck. Sí, exacto, un camión, y distribuía pasteles, eso, así como Ay, qué Little rico, Debbie, qué rico. en Holyoke, Springfield. Qué rico. ¿Y cómo fue? ¿Qué Pues, fue lo que mira, pasó que te interesó esa área? mi primer trabajo fue en G-Fox, en Building, los ajá. outlets, lo que es ahora Macy's. Claro. Y terminé allí en el edificio de G-Fox, donde ahora es Capital Community College, que es Exacto. donde trabajo yo ahora como Downtown, profesora. ajá. Qué bueno. Y entonces conocí a un nicaragüense y me dijo, ¿por qué no haces más dinero, Alina? En vez de estar colgando ropa y marcando ropa, que por cierto me iba bien. Me decía Speedy González. Very good. Y entonces empecé, le dije, bueno, vamos a hacerlo. Y me dice, pero tienes que comprarte un camión. No importa, me lo compro. Pero tienes que manejarlo. No sé manejar, pero voy a manejar. Saqué mi Eso. licencia, mis pininos fueron con ese Determinación. camión. Y abrí ruta en Springfield, en Holyoke, y fui hasta Worcester, en Massachusetts, y tenía mis tiendas y todo. En esa época caí en embarazo. No. Me embaracé por Ya. la fortuna de embarazarme de mi hijo, y llegaron mis padres, pero se me dañó el camión. Estaba ya bastante avanzada en mi embarazo, entonces tuve que dejar eso. Así que, ¿por cuánto tiempo hiciste eso? Yo creo que fueron por unos 2 años. 2 años. ¿No? Exactamente. Y ya llegaron mis padres aquí a apoyarme, ya viví con ellos. Y empecé, luego me involucré con la Leche League, que tenía que ver con el Hispanic Health Council. Ahí me fui involucrando con la comunidad, y luego decidí ya meterme ya de lleno a ser maestra. ¿Tuviste que tomar más? Tuve que tomar 2 cursos más, y aparte de eso entré en Farmington, Middle School, High School, en la escuela Claro. media y en el bachillerato, e hice mi máster en Central. Ok. Y apenas terminé mi master's, entré a la Universidad de Southern hace 15 años ya, que soy profesora en Southern, y luego entré a Capital Community College. Ya llevo 8 años en Capital, Qué bien. y la mejor experiencia. Wow. O sea, la mejor experiencia siendo profesora en estos 2 espacios. También estuve en Fairfield por 3 años, en la Universidad de Fairfield, pues me queda un poquito alejada, y mi madre está afectada de salud, entonces me tocó dejarla por un... ¿Qué es lo que encuentras que te da mayor satisfacción a ser profesora? Enseño español y enseño literatura. Entonces esto me hace acercarme a mi cultura y a la vez Ajá. enseñar sobre mi cultura, o sea, mostrar lo que es mi cultura. Los estudiantes llega un momento en que se apasionan por ella y se fascinan. En tus años, en el tiempo que llevas de magisterio, ¿verdad? Obviamente has establecido que enseñas español, el idioma, y como consecuencia la cultura. Si nos podrías contar qué es lo más curioso o lo más que le impresiona a tus estudiantes de la realidad latinoamericana y de la costumbre latinoamericana. ¿Qué tú crees que es lo más que le llama la atención? Mira, yo creo que lo que más les impacta a ellos es que ellos creen que nosotros somos un submundo. Ujú. Un submundo. Y no, se impresiona mucho cuando ven que nosotros estamos establecidos,
que tenemos un sistema educativo, un sistema político, social, establecido. Una cultura. Lo de la cultura, ellos se fascinan porque otra cosa que es, todo lo conocen por medio de la música, ¿no? Entonces todo creen claro. que es reggaetón, todo creen que es Shakira, todo. Cuando empiezan a explorar más, empiezan a fascinarse. Primero, conocen cuán ricos son nuestros países con los recursos naturales, cuán hermosos son. Y muchos de ellos nunca piensan incluso en viajar. Para ellos todo el mundo está aquí. Cuando empiezan a conocer eso, he tenido estudiantes que después me lo encuentro, profesora, me fui a Perú. Profesora, conocí Machu Picchu porque yo hablo mucho de Machu Picchu. Estoy fascinada por Machu Picchu. Claro. La curiosidad le da. Claro. Exactamente. Entonces dicen, profesora, me fui para España, profesora, hice esto, profesora, hice lo otro. Ahora, hay una cosa que sí, desde hace 5 años estoy haciendo y es hablando sobre el medio ambiente, en el cual hablo sobre el Amazonas, que es una de las mayores riquezas en el mundo. Ya. Nos sumergimos en el conocimiento sobre el Amazonas. Y tuve un estudiante que estuvo viajando en el Amazonas y es más, después especialización sobre ay, mira, ya no lo Especialización. no lo pude No te decir. preocupes, ya lo entendí. Sobre el medio ambiente. Oiga, Claro. ¿qué me pasó? Claro. Entonces, sobre el medio ambiente y me vino a visitar y me dijo, profesora, mire lo que estoy haciendo y ahora siento pasión por esto. Otra cosa es que... Interesante. sí, empecé Interesante y a trabajar constructivo. en Ajá. español. Ellos están conociendo sobre el medio ambiente. Claro que sí. Y Claro. qué más que viendo nuestros países como están siendo afectados, como se nos están robando nuestros recursos para traérselos a otros países. Y la riqueza del idioma y la literatura en español tan rica. Tienes una labor que es encomiable. Te felicito, te doy un abrazo fuerte porque estás de verdad abriendo ojos y corazones, ¿sabes? Despertando mucha curiosidad. Súper importante. No, mira, y Claro, he la tenido- perspectiva, plasmando una perspectiva muy necesaria. He tenido afortunadamente necesario. el apoyo de la coordinadora del programa ya porque cuando abrimos este español temático, ella me dijo, Alina, lo tienes que hacer porque tú eres apasionada por eso y yo soy vegana aparte de eso, o sea, practico el veganismo Claro. y afortunadamente puedo decir que cada semestre tengo 2 o 3 estudiantes que se convierten al veganismo. Qué Muy bien. Y la coordinadora del programa es vegana ahora. Qué bueno. ¿Por qué? Porque se informan Sí. sobre la importancia del veganismo Sí. Claro. en la lucha por el medio ambiente. Entonces, ha sido... La lucha de todos, reivindicar la lucha de todo todos. lo que he venido Sí. haciendo por 5 años. Antes de concluir, porque esto es muy importante, Adelia siempre pregunta, ¿cómo está compuesta tu familia? Claro, pero regresamos, todavía ¿Regresamos tenemos, todavía? sí, no, tenemos un tiempo. ¿Tenemos? ¡Ay, qué rico! Tenemos un tiempo, más tenemos unos tiempo. 5 minutitos más, ¿no? ¿Algo 5 minutitos más más. antes de entrar? Pues, Ok. pues continuamos, ¿Qué me estabas continuamos. diciendo? Tu familia, ¿cómo está compuesta tu familia? Ok, yo tengo a mi hijo. Es un chico de 23 años, va a cumplir 24 años. Mi mayor regalo, mi mayor, ¿cómo lo diría? El universo me dio ese regalo, Qué bien. lo mejor que me ha pasado. Y está mi papá y mi mamá. Ellos viven conmigo, estamos en la misma casa y prácticamente somos nosotros 4, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, Alina, como siempre decimos, ¿verdad? Podemos estar 2 horas aquí y escuchar tus vivencias y compartir siempre es un deleite. Sabes que Identidad Latina está aquí, esta es tu casa. Todos los viernes a partir de las 4 de la tarde, historias para compartir.